en las mismas condiciones y pues para ver el resultado del examen y en un momento dado ver lo del examen final, si hay, en caso de que hubiera alguien de, de los alumnos que estuviera exento para el examen final, que también ya están fechas para la próxima semana, próximo fin de semana. Entonces, cualquier situación por ahí lo comentamos. Tendrían pues hacer un repaso pues algo general de lo que hemos visto, de hecho todo lo que hemos comentado y hemos estado comentándolo en una forma continua con ustedes, también de parte mía y de lo que ustedes nos han presentado, y y sería para este próximo viernes. Muy bien, a ver quién sigue con la presentación. Yo, doctor, déjeme la compartir. Bueno, sería abdomen agudo no quirúrgico. El abdomen agudo se define como aquella situación crítica que cursan los síntomas abdominales graves, con síntomas abdominales graves y que requiere de un tratamiento médico o quirúrgico urgente, usualmente. Las manifestaciones más frecuentes van a ser dolor abdominal agudo, alteraciones gastrointestinales con signos de reacción peritoneal y repercusión sobre el estado general. Desde ciertos puntos de vista, pues no hay la idea de que un abdomen agudo sea no quirúrgico. Sin embargo, hay distintos trastornos que pueden producir un cuadro de abdomen agudo que no requiere tratamiento quirúrgico. Los elementos básicos del síndrome de abdomen agudo, como ya había mencionado, van a ser dolor abdominal intenso, manifestaciones de irritación peritoneal. También puede cursar con hilio paralítico, fiebre y leucocitosis. Entre las enfermedades que pueden manifestarse como un abdomen agudo y cuya resolución va a ser mediante tratamiento médico, van a estar las porfirias, que estas son un grupo heterogéneo de trastornos metabólicos ocasionados por defectos genéticos de las enzimas que participan en la biosíntesis del hemo, que están caracterizados por una acumulación y excreción excesiva de porfirinas y de precursores de estas. El hemo es fundamental para las funciones celulares de los mamíferos y es un componente vital de la hemoglobina, la mioglobina, catalasas, peroxidasas y citocromos. Las manifestaciones clínicas principales de las porfirias hepáticas agudas van a ser síntomas neurológicos, va a haber dolor abdominal, neuropatía y alteraciones mentales. El dolor abdominal de las porfirias va a asemejar un abdomen agudo que conlleva en ocasiones a una laparotomía que pues va a resultar negativa. El tratamiento de estas consiste en soluciones glucosadas hipertónicas, hematina o cimetidina. También está el saturnismo, que es una intoxicación por plomo relacionada a una exposición ambiental y ocupacional. En este caso, los pacientes van a cursar con anemia. El dolor abdominal puede ser difuso y de diversa intensidad, que hasta puede semejar a un abdomen agudo, y pueden cursar cuadros de oclusión intestinal. El tratamiento de este va a ser con agentes quelantes. El quelante de primera elección en una intoxicación por plomo va a ser el EDTA cálcico disódico. Otra enfermedad es la fiebre mediterránea familiar, que esta es una enfermedad con patrón de herencia autosómico recesivo, que se caracteriza por episodios recurrentes de fiebre, con intervalos variables, dolor abdominal, dolor torácico, dolor articular, hay lesiones cutáneas y la fiebre suele ser intermitente con 2 a 3 días de duración. Lo que se confunde en esta pues es igual el dolor abdominal que se confunde con un abdomen agudo. Solamente el antecedente de episodios similares va a permitir suponer que es un ataque de esta enfermedad, y cuando la enfermedad se manifiesta por primera vez como un síndrome abdominal agudo,
los antecedentes familiares o el lugar de origen de la familia van a ser los únicos datos efectivos para el diagnóstico. Y pues la mayoría de los enfermos van a ser sometidos a una laparotomía porque pues se va a pensar que es un abdomen agudo. El tratamiento de esta es con colchicina, tanto para prevenir las crisis como el tratamiento de estas. Otro sería la epilepsia abdominal. Esta es una causa rara de dolor abdominal recurrente. Es más frecuente en niños. El dolor en este caso va a ser periumbilical y puede ser la única manifestación de este trastorno. El cuadro clínico va a ser dolor abdominal en diferentes localizaciones con un inicio abrupto y una duración variable. Va a haber náuseas, meteorismo y diarrea. Las anormalidades electroencefalográficas relacionadas con la epilepsia abdominal se van a localizar en uno o ambos lóbulos temporales y pueden incluir descargas paroxísticas positivas. El tratamiento de esta es con anticonvulsivos. Permítame. Bueno, otra va a ser el angiodema, que este puede ser hereditario o adquirido. Los ataques por lo general van a tener una presentación aguda con una duración de 1 a 4 días. Se va a iniciar el cuadro con una inflamación de cara y cuello que va a provocar deformidad progresiva y que a veces va a comprometer la laringe y va a dificultar la respiración. Comúnmente va a afectar a las extremidades, no va a existir dolor, ni prurito, ni eritema, y su resolución no va a dejar secuelas. El compromiso abdominal por angiodemas va a repercutir en la mucosa gastrointestinal y serosa de la pared abdominal y se va a manifestar como un dolor abdominal, que pues, se puede confundir con abdomen agudo. También va a estar la enfermedad por arañazo de gato, que va a ser causada por la Bartonella pencellae, que sus manifestaciones clínicas van a ser en piel, ganglios linfáticos, en músculos, en aparato gastrointestinal, y en esta enfermedad se produce un dolor abdominal muy intenso, que es el que se confunde con un cuadro de abdomen agudo. Entre otras enfermedades que se pueden confundir con abdomen agudo están que pueden tener manifestaciones clínicas que se confunden con un abdomen agudo. Está la cetoacidosis diabética, la pancreatitis aguda, la isquemia mesentérica, la vasculitis, la endometriosis, un infarto de miocardio, peritonitis primaria, algunas infecciones, trastornos hematológicos y el hipo e hipertiroidismo. Sería de abdomen agudo no quirúrgico. Muy bien. La última diapositiva, doctora. Muy bien. Acuérdense que todos estos padecimientos, el síntoma principal es el dolor abdominal. Todo lo que tenemos nosotros en urgencias tenemos que definirlo en un momento dado si es quirúrgico o no es quirúrgico. Esa va a ser la decisión, la toma de decisión más importante en el cirujano, el cual debe definir las situaciones que son quirúrgicas de las no quirúrgicas. Por ejemplo, aquí en la pancreatitis aguda, la isquemia mesentérica, acuérdese que son problemas o enfermedades que en un momento dado pueden llegar a requerir una intervención quirúrgica. Por ejemplo, una pancreatitis hemorrágica, necrótica,
ahí tendríamos que tener una actuación quirúrgica. Y la isquemia mesentérica, también recordemos que ya vieron en gastroenterología los casos de la isquemia mesentérica aguda, los casos de isquemia mesentérica crónica, que en un momento dado también pueden representar una situación quirúrgica. Y lo de la peritonitis primaria, que ya vimos también la peritonitis primaria, la peritonitis secundaria, y la secundaria generalmente directa de algún órgano abdominal. Entonces, en todas las patologías, de cualquier manera, es importante no nada más la exploración física y los datos que en un momento dado podamos tener, sino que también es necesario todos los exámenes de laboratorio, la complementación con los exámenes de gabinete, la necesidad a veces de realizar ultrasonidos o ir ascendiendo los estudios diagnósticos hasta la resonancia magnética nuclear o la tomografía. Todo esto es lo que nos va a definir, y la observación que a veces es necesario hacer en estos pacientes de abdomen agudo, y que es necesario antes de definir incluso su tratamiento, pues mantenerlos en internamiento hospitalario y en observación por 6, 12 o 24 horas. Entre estos casos, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, que llega a ser un padecimiento metabólico que altera bastante toda la homeostasis y toda la situación clínica del paciente, incluso a veces en algunos de ellos es necesario, por el grado de deshidratación y de manejo de líquidos y de control de hipoglucemiantes, es necesario a veces internar al paciente en terapia, que generalmente tienen buenos controles, salvo cuando se agregan procesos sépticos que hay que estar al pendiente. Entonces, la decisión del cirujano siempre va a ser muy importante para definir en un momento dado lo quirúrgico de no lo quirúrgico. La intoxicación por plomo, por ejemplo, por ahí se había hablado ya de la adenitis mesentérica, en el caso de la apendicitis también. Entonces, son situaciones que sí tenemos que precisar nosotros para la valoración de los pacientes no quirúrgicos, de los sí quirúrgicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No, doctor. Muy bien. ¿Quién sigue con la presentación? Yo, doctor, es ahora la de abdomen agudo quirúrgico. Muy bien, doctora. Adelante. Bueno, vamos a continuar con abdomen agudo quirúrgico, que pues es un síndrome de origen múltiple caracterizado por dolor abdominal intenso de 48 a 72 horas de evolución, que debe ser resuelto de forma quirúrgica. Son polisintomáticos y multisintomáticos. Se va a componer de 3 tipos de dolor: el dolor visceral, el somático y el referido. El dolor visceral está originado en vísceras y peritoneo visceral de carácter sordo, mal localizado y va a tener una intensidad variable. Eso se puede acompañar de síntomas vagales. En el dolor somático, este está originado en estructuras de la pared y el peritoneo parietal, y su dolor va a ser agudo, intenso, y este sí está localizado. Y en el referido, pues eso se percibe en regiones anatómicas de diferentes a la zona de la estimulación. Esta está producida porque la zona de estimulación va a compartir el segmento neuronal sensorial de la zona dolorosa. Los casos de dolor por cuadrante. En la superior derecha tenemos lo que es la colecistitis aguda, úlcera duodenal, hepatitis, hepatomegalia congestiva, pielonefritis y neumonía. En la inferior tenemos apendicitis, absceso de tubo ovárico, cólico, hernias, diverticulitis de Merkel, perforación del ciego y abscesos. En el superior izquierdo tenemos lo que es la ruptura esplénica, la úlcera gástrica, la aneurisma de la aorta, colon perforado y neumonía izquierda. Y
En el centro tenemos lo que es la obstrucción intestinal, pancreatitis aguda, apendicitis temporal, diverticulitis, aneurisma aórtica. Y en la inferior izquierda tenemos diverticulitis, salpingoiditis, absceso, tubo ovárico, colitis y cólico reunoretral y la hernia. Se va a utilizar dos tipos de clasificación. La de Bocus, que está utilizada para saber si la patología va a ser quirúrgica y no quirúrgica. Esta está dividida en 3 grupos y para la que es quirúrgica nos vamos a ver en lo que es el grupo A, que son padecimientos intraabdominales que van a requerir una cirugía inmediata, que son la apendicitis aguda complicada, la obstrucción intestinal, la perforación de vísceras huecas, colicistitis aguda complicada, los aneurismas, la trombosis mesentéricas y las ginecológicas, que son los quistes de ovario y torcidos, el embarazo ectópico roto, también va a haber unas torsiones testicular y la pancreatitis aguda. Y en los que no requieren cirugía, pues son las que ya había mencionado mi compañera, que pues son las enfermedades no complicadas, padecimientos hepáticos, padecimientos intestinales, infecciones de vías urinarias, padecimientos ginecológicos como enfermedad pélvica inflamatoria aguda, dolor por ovulación o dolor intramenstrual, peritonitis y hemorragias. Y en el grupo C son padecimientos extraabdominales que van a simular un abdomen agudo, que es un infarto agudo al miocardio, pericarditis aguda, congestión pasiva del hígado, neumonía, cetoacidosis, insuficiencia suprarrenal aguda y hematológicas. La siguiente clasificación es la de Christman y esta está dividida en 5, en el inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular oclusivo. En el inflamatorio tenemos que es un dolor abdominal de iniciación brusca, continua e intensa. Va a haber fiebre y taquicardia, una reacción peritoneal en defensa o contractura y también náusea y vómito. Aquí está la apendicitis, la colecistitis, diverticulitis, pancreatitis y salpingitis. En el obstructivo va a ser un dolor abdominal tipo cólico. Tenemos lo que es taquicardia, vómitos, distensión abdominal, ausencia de eliminación de gases. Aquí hay las hernias, los parásitos, los procesos inflamatorios. En el perforativo tenemos que es un dolor abdominal tipo puntada, paciente inmóvil, hay fiebre y taquicardia, el abdomen está en tabla, ausencia de movimientos respiratorios abdominales y una reacción peritoneal generalizada. Aquí están los que son las úlceras gástricas, úlcera ileal, neoplasias perforadas, fecalomas y procesos inflamatorios también. En el hemorrágico tenemos lo que es un dolor, es un dolor abdominal continuo de aparición brusca, pero con intensidad moderada. Aquí hay taquicardia, hipotensión, ansiedad y el dolor a la palpación profunda, que también es una defensa abdominal. Es el embarazo ectópico roto, ruptura de hematoma hepático, aneurisma o aorta abdominal. En la vascular tenemos que es un dolor agudo de máxima intensidad, súbito, violento y persistente. Hay taquicardia, distensión abdominal y compromiso del estado general. Hay trombosis mesentérica o estrangulación de los intestinos. Y que es el traumático, que esos 10 síntomas van a depender del compromiso compromiso y del compromiso de conciencia, y también hay hipotensión. Y eso es todo, doctor. Muy bien, los cuadros quirúrgicos pues son cuadros de inicio, como mencionaba ahorita, de un inicio brusco, que en algunas condiciones también no permiten tanto la evolución de los pacientes. Por ejemplo, una úlcera perforada, inmediatamente que se manifieste el dato de peritonitis localizada, en algunos casos habíamos comentado de la
necrosis apendicular también por un problema de oclusión vascular, pues también todo esto nos lleva a la situación de un tratamiento quirúrgico urgente. Los sangrados, sobre todo, también son los más urgentes en la exploración, ya sea sangrados por alguna situación médica del paciente, por ejemplo, en los leves contusiones con un paciente con una esplenomegalia, o con un paciente con una hidronefrosis, pues puede haber esa situación de hemorragia de una manera mínima en cuanto a traumatismos, pero los traumatismos abdominales, los traumatismos múltiples en el caso de accidentes automovilísticos, pues indudablemente que nos va a llevar a un abdomen agudo mucho más intenso. Y algunas ocasiones, pues sí tenemos que definir, como se comentó ahorita, cuál es quirúrgico, cuál no es quirúrgico. Por ejemplo, un obstructivo interno, intraluminal. Acuérdense que los procesos obstructivos pueden ser de pared, pueden ser de externos o pueden ser intraluminales. Y los intraluminales, por ejemplo, la incontinencia fecal, puede ser tan molesto y tan intenso. Los datos que presenten en un paciente, sobre todo en los pacientes seniles, son muy estreñidos, en los cuales solamente con algún enema evacuante o con una desimpactación con el tacto digital, podemos nosotros corregir esa sintomatología sin necesidad de llevar al paciente a quirófano. Por eso es muy esencial y muy necesario realizar los procedimientos, como comentamos ahorita, en un orden en la historia clínica, en la exploración física, en los exámenes correspondientes para una adecuada toma de decisión y que realmente los pacientes con abdomen agudo que sean quirúrgicos, pues definirlos previamente. Que de cualquier manera, ya lo comentamos también en la apendicitis, ¿verdad? Es válido también el hecho de que en cierto momento se pueden hacer laparotomías exploradoras, laparotomías blancas, y se puede hacer con incisiones pequeñas. Y ahora en la actualidad, pues hasta con una laparoscopía diagnóstica podemos nosotros definir también si hay algún problema interno quirúrgico que amerite la exploración y la herida abierta, o bien nada más la exploración por medio de laparoscopía diagnóstica, que cada vez los hospitales ya están contando con estos servicios. Los hospitales públicos, hablo yo, porque los privados pues sí tienen todos esa serie de aparatos y equipos preparados. Pero en las instituciones públicas también ya se están empezando a contar con estos insumos para poder hacer las respectivas revisiones y en un momento dado también de esa manera pues evitaría el tratamiento quirúrgico. Muy bien, doctora. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Sí, acuérdense como está aquí en la diapositiva que nos presentaron, son múltiples las patologías, y ahorita también nos presentó muy ampliamente en los 4 cuadrantes abdominales, que también puede ser una subdivisión, en los derechos, izquierdos, inferiores y umbilical, todas las enfermedades y todos los síntomas que podemos localizar ahí. Esto generalmente es y también a veces el dolor abdominal, que no, el dolor, el cuadro de abdomen agudo que no tiene origen en abdomen, pues también a veces nos puede confundir. Por ahí hablaban de las neumonías, tanto de basal, derecha o izquierda, el infarto al miocardio, alteraciones que no son alteraciones en columna también incluso, que nos pueden llegar a confundir con que exista un problema abdominal, con un dolor abdominal intenso, un abdomen agudo no quirúrgico, con esa serie de localizaciones extraabdominales. Entonces sí tenemos que estar muy alertas para poder hacer las complementaciones que deban realizarse. Incluso a veces también nos es útil el electrocardiograma y algunos otros tipos de exámenes de tele de tórax, en el caso tomografías, ya hablamos de las neumonías, y que en ocasiones también confunden con problemas de dolor abdominal de origen no en abdomen.
Muy bien, jóvenes. Entonces, continuamos el día de mañana y recuerden el examen el próximo viernes a las 7 de la tarde. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias. Muy bien, doctores. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.